Las dos leyendas siniestras y embrujadas de Tlaxcala y Oaxaca que aterran a todos. La noche caía sobre Tlaxcala como un manto oscuro, cargado de susurros y sombras. Sofía, madre soltera y enfermera, atravesaba el vecindario que conocía como la palma de su mano. En su corazón, la calma era una ilusión, un espejismo que se desvanecía con cada risa distante de los niños y las charlas entre vecinos. Sin embargo, algo en el aire se sentía diferente esa noche. Los rumores flotaban como ecos, hablando de una figura extraña que acechaba a las mujeres solas. Dos leyendas siniestras, la Llorona y el Nahual, amenazaban con cobrarse una vez más a sus víctimas. Mientras se adentraba en la noche, Sofía no podía evitar recordar las advertencias de sus vecinas. El nombre de la Llorona resonaba en su mente como un canto fúnebre. «No salgas sola al caer la noche», decían, los ojos llenos de temor. Pero su responsabilidad hacia su hijo era más fuerte que cualquier sombra o leyenda. Era su única fuente de sustento, y no podía dejar que el miedo la dominara. Se puso música en los audífonos, intentando ahogar la inquietante atmósfera alrededor. Con cada paso, el nudo en su estómago se hacía más apretado. La calle desierta parecía susurrar, y el sonido del viento se transformaba en murmullos que la rodeaban. Era un juego cruel de su mente, quizás, pero la sensación de que algo la observaba crecía como una neblina espesa. Todo se tornó oscuro de repente, su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos sombríos. Un mensaje de un número desconocido la hizo parar en seco. Las palabras eran frías y precisas, describiendo detalles íntimos de su vida. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. ¿Cómo podía alguien saber tanto de ella? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía, sintiendo el frío aliento del pánico sobre su nuca, aceleró el paso. El urbanismo familiar que algún día le ofrecía seguridad, ahora se transformaba en una trampa. Recordó las historias de El Nahual de Oaxaca, aquella criatura que absorbía los temores y se convertía en aquello que más temías. ¿Y si ese ser la estaba siguiendo? La mente de Sofía se llenó de imágenes aterradoras, las proyecciones de una sombra que se asemejaba a alguien conocido, pero que en realidad era un monstruo disfrazado. La figura distante tomó forma y su corazón se detuvo. Era una sombra familiar, pero cubierta por una máscara, que no podía ver su rostro. El temor erizó su piel. Sin embargo, la fuerza de proteger a su hijo la empujó a confrontar lo desconocido. Acercándose a la figura, oyó murmuraciones distantes que la rodeaban. Las mujeres del vecindario compartían sus propias historias, revelando los secretos verdaderos de la noche. La tensión creció y Sofía, atrapada entre el miedo y el deseo de tomar decisiones difíciles, se encontraba en el umbral de una realidad oscura que la amenazaba. Los rostros conocidos podrían esconder secretos mortales. La sombra se movió, y con ello su destino se unió al de las leyendas. La pregunta que la persiguió durante toda su vida le golpeó con fuerza. ¿Podría salvarse y salvar a su hijo mientras la oscuridad se cernía sobre ella? Un destino incierto se lanzaba hacia ella, y Sofía, con cada latido de su corazón, se acercaba a una verdad que podría marcar el fin de su historia. ¿Logrará soportar la auténtica oscuridad que la acecha, o se convertirá en una más de las historias que se susurran en la noche? La sombra dio un paso hacia adelante, revelando unos ojos que brillaban con un fulgor antinatural. Sofía contuvo la respiración, sintiendo cómo el aire se tornaba denso a su alrededor. El corazón le latía con fuerza, queriendo escapar de su pecho al reconocer la silueta. Era una figura que conocía, pero también sentía que la miraba desde un abismo oscuro. No era solo una sombra, era un eco de su pasado. Sofía,
susurró la figura con una voz que sonaba como un eco desgarrador. ¿Me has olvidado? El pánico le corría por las venas, retrocedió, pero el suelo parecía hundirse bajo sus pies. Solo podía recordar las advertencias de sus vecinas. Nadie debía estar solo en la noche. Escuchar su propio nombre pronunciado de esa manera, tan íntima y terrorífica al mismo tiempo, le hizo temer lo peor. Esa voz no era ajena, era la de alguien que había querido. «¿Eres tú?», balbuceó, sintiendo la humedad en sus ojos. La misma Sofía, la que una vez fue tu amiga, la que siempre estuvo a tu lado. La sombra se acercaba cada vez más. «Pero he cambiado. Estoy aquí para mostrarte la verdad». Los murmullos en la brisa se intensificaron, como un coro que absorbía toda la luz de la noche. Sofía recordó las noches pasadas, cuando compartían risas y sueños, pero también recordó el final, aquel día fatídico que había marcado su vida, una traición que había generado un abismo entre ellas. Aspiró con fuerza, intentando pensar con claridad, y en su mente resonaba una pregunta: ¿qué verdad? La figura se detuvo, con el rostro todavía oculto tras la máscara de la oscuridad. Un brillo inhumano destellaba en sus ojos, y Sofía comprendió que no estaba enfrente de su amiga, sino de un reflejo retorcido de sus peores temores. La historia que había creído enterrada había resurgido, tomando forma de una entidad decidida a confrontarla. «Soy tu temor, tu impotencia», dijo entre risas, que sonaban como el crujir de hojas secas. «Tu error fue dejarme ir, pero aquí estoy para recordarte». La fría risa se resonó por la calle vacía, y el eco se transformó en lamentos que se perdían en la noche, como si las almas perdidas de las leyendas de Tlaxcala también se habían juntado a su sinfonía macabra. El corazón de Sofía latía más rápido, luchando entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar su pasado. Mientras retrocedía, su mente ardía por encontrar respuestas. ¿Era la sombra una manifestación de su culpa? ¿Esa era la razón detrás de los mensajes intrigantes que había recibido? Como si respondiera a sus pensamientos, la figura extendió su mano, invitándola a dar un paso hacia lo desconocido. «¿Quieres saber qué más acecha en la oscuridad?», le dijo, provocando que un escalofrío recorriera su columna vertebral. «Muchas cosas pueden salir a la luz si te atreves a cruzar el umbral». Sofía sabía que la decisión que tomaría podría cambiar su vida para siempre. El peligro, palpable e inminente, le decía que debía correr, que debía huir. Pero el anhelo de entender su verdad, de desafiar sus miedos, la mantenía en su lugar. De repente, el sonido de un grito en la distancia la hizo volver a la realidad, y se dio cuenta de que no estaba sola. Una madre corría desesperada, un niño que había desaparecido entre sus brazos. El terror golpeó a Sofía como un rayo. Su mente se enredó con pensamientos oscuros. ¿Podría salvarse? ¿O estaba condenada a repetir la historia de tantas mujeres perdidas en las leyendas? En busca de respuestas y en medio del caos, se giró hacia la figura enmascarada. «¿Me ayudarás a encontrarlo?», preguntó con voz temblorosa, a pesar del miedo que sentía. La sombra sonrió, y en su sonrisa se dibujaron las sombras del destino. «Primero, tendrás que enfrentarte a tus propios demonios. Después, tal vez, encontremos a tu hijo». Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor y el grito de la madre se desvanecía en el eco de la noche, Sofía dio un paso hacia el abismo, con la esperanza de que la verdad liberara a todos, aunque podría encadenarla aún más a la oscuridad. ¿Sería esta su última oportunidad? ¿O sucumbiría a la oscuridad para siempre? La figura la observaba con un aire de complicidad perturbadora. La sonrisa en sus labios era un eco de las risas que una vez compartieron, pero ahora estaban teñidas de veneno. Sofía sintió que el tiempo se detenía, como si la oscuridad a su alrededor pudiera devorarla en cualquier momento. Se trataba de un juego macabro, y ella se encontró dispuesta a jugar.
¿Qué demonios eres?, exclamó, su voz temblando entre la valentía y el terror. A medida que la sombra contestaba, un aire helado chocó contra el rostro de Sofía, haciéndola temblar. Soy lo que tú misma has creado. La traición, la culpa, toda la verdad que enterraste. Pero no temas, mi querida Sofía, estoy aquí para guiarte. Sofía, tú decides. La voz resonaba dentro de su cabeza, como un canto susurrante que le fomentaba dudas. Un crujido al fondo de la calle la hizo volver a la realidad. Sacó de su trance. Era una figura más. Su mente trató de hacer que su cuerpo se moviera, pero estaba paralizada por el miedo. La segunda sombra se acercaba lentamente, arrastrando una especie de manto negro que se enredaba y se enroscaba alrededor de sus pies. Sofía frunció el ceño e inhaló hondo, tratando de reafirmar su control. «¿Dónde está el niño?», insistió, incapaz de apartar la mirada de aquellas dos presencias que parecían fusionarse cada vez más. «Te lo diré, pero debes prometerme que serás valiente. La valentía empieza enfrentándote a lo que temes», dijo la primera sombra, sin dejar de sonreír. Sofía cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad la abrazara. Las imágenes empezaron a retumbar en su mente. Un niño riendo bajo el sol, jugando en el parque. Su eco se fusionaba en el viento como un recuerdo distante. Debía hacerlo. Era por su hijo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz conserje resonante al miedo. «Primero, recuerda lo que sucedió la noche que te dejé. Hay un lugar donde la verdad se revela», dijo la sombra, señalando hacia un callejón sombrío que le generaba escalofríos. Sofía sintió una presión en el pecho, un anhelo de huir, pero también una necesidad de confrontar su demonio. Tomó una decisión. Mientras se adentraba en el callejón, la oscuridad se espesoraba a su alrededor y el aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma estuviera viva. Quiere devorarla. Los murmullos de su propio pánico se intensificaron. «Esto va a estar bien», se repetía, pero la voz de la sombra seguía resonando en su mente. El callejón se retorcía como un túnel interminable. Sofía dejó que su instinto la guiara, obligándose a recordar todos los secretos que había enterrado. Pasaron algunos momentos y encontró una puerta desgastada por el tiempo. La empujó, encontrando un espacio reducido, lleno de objetos que una vez pertenecieron a su infancia. Juguetes rotos, fotografías desvanecidas, la esencia misma de una vida antes de la traición. Allí sintió que el espacio vibraba con una energía palpable. «Ahora, mírate a ti misma», indicó la sombra desde las sombras. «Verás lo que has creado». Los recuerdos comenzaron a proyectarse, el último grito de su amiga, su acto de traición, la mirada de odio en sus ojos. Sofía sintió que el viento frío del pasado le envolvía. «¡No!», gritó, pero un llanto infantil resonó, asustando sus pensamientos. Era su hijo, su pequeño. El eco del llanto surgiendo de las entrañas del callejón, un faro de esperanza que le empujó hacia adelante. «¡Sálvalo!», le gritó la sombra, sin poder ocultar una risa cínica. «Pero primero, enfrenta de verdad tus demonios». El llanto se apagó y una bruma oscura surgió del suelo, envolviendo el ambiente. Sofía sintió que era el momento decisivo. Entender la verdad era su única forma de rescatar al niño. Alzando fugazmente la mirada, observó cómo las sombras se movían con una vida propia, danzando a su alrededor, invitándola a adentrarse más en su oscuridad personal. Con cada pensamiento, cada recuerdo, la presión aumentaba. «¡No, no!». «Puedo», murmuraba, pero el niño seguía gritando en su mente. Sin razón aparente, sintió que las paredes del callejón se cerraban y el grito seguía resonando, agudo y desesperado, ahogando su voz interna. ¿Sería esto una prueba? Justo antes de que la oscuridad consumiera todos sus sentidos, en un último envite de valor, se preguntó:
¿Era eso lo que quería enfrentar, sus demonios o la pérdida de su hijo? La corriente de aire cambió y inesperadamente la sombra se desvaneció momentáneamente, dejando tras de sí una huella de esperanzas y temores. Justo cuando las visiones alcanzaron su clímax, se dio cuenta de que las sombras se extendían hacia ella, queriendo atraparla en el abismo de su propio dolor. ¿Podría encontrar la manera de salir o sus temores la consumirían para siempre? La única certeza era que el llanto del niño aún resonaba mientras ella daba un paso más hacia la oscuridad que siempre había temido. Y ahí, en medio del caos, un nuevo susurro resonó, revelando que la sombra tenía un secreto más oscuro. Sofía sintió que la bruma la absorbía, un torbellino de recuerdos y sombras que azotaban su mente. En ese instante, todo se volvió confuso. Los murmullos del callejón se mezclaban con el llanto del niño, y su corazón latía al ritmo frenético del miedo. «¡No me dejes!», gritó, sintiendo cómo el dolor atravesaba su pecho, como si las sombras intentaran desgarrarle el alma. Sus ojos se ajustaron a la penumbra, y de repente lo vio. Una figura infantil, pequeña y desolada, encorvada contra la pared del callejón. El rostro estaba en sombras, pero los ojos radiaban una mezcla de esperanza y terror. Este era su hijo, la razón por la que había arriesgado todo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué haría ella para salvarlo? «Él no es lo que parece», susurró la sombra, ahora arremolinándose a su alrededor. «Tu culpa, tu traición, han creado esto». Sofía se dio cuenta de que la verdad tenía muchas caras, y no todas eran agradables. Miró hacia la figura del niño, y una punzada de dolor la atravesó, al recordar las veces que estuvo atrapada en su propia vida. «¡Mamá!», el niño exclamó, extendiendo su mano hacia ella. La desesperación en su voz hizo eco en su corazón. «¡Ayúdame!». «No», gritó confundida, «no puede ser real, esto no puede ser cierto». La figura del niño pareció desvanecerse por un momento, y Sofía vio cómo su rostro se transformaba en el de su amiga, la que había perdido. La imagen hostil impactó como un rayo. La traición la atravesó de nuevo, y su mente titubeó entre el amor maternal y la culpa desgarradora. «Eres la única que puede romper esta maldición», dijo la sombra, acercándose más. «Pero para ello debes decidir qué es lo que realmente deseas, ¿a tus demonios o al niño que tanto anhelas?». Sofía sintió que la presión aumentaba, como si las paredes del callejón se acercaban cada vez más. Su aliento se volvió corto. El niño seguía llorando, la oscuridad parecía alimentarse de su desesperación. «Tú lo creaste, Sofía. Por tus decisiones, él es una sombra de lo que debió ser», susurró una voz, mientras la figura de su amiga regresaba brevemente, como un eco trágico. «No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir el futuro». «¡Detente!», gritó, gritando al cielo, pero el eco de su voz se perdió en la bruma. «No puedo soportarlo más». Sofía dio un paso hacia adelante. La urgencia de salvar a su hijo la guiaba. El suelo temblaba bajo sus pies, y la sombra ahora ondulante parecía burbujear de placer. «Atrévete a mirarte en el espejo de tus decisiones», dijo la sombra, viéndose cada vez más poderosa. «Solo así podrás salvar a quien amas». Mirar al pasado no era suficiente. La carga de su culpa se tornaba cada vez más pesada. Con un hondo suspiro, cerró los ojos y se obligó a revivir esa noche fatídica, ese grito desgarrador que la había perseguido. La imagen de su amiga, la traición, el silencio irrompible después de la verdad. ¿Era eso lo que la había llevado aquí? ¿La decisión de creer que su propio dolor era más importante que la vida de otra persona? «Tienes que elegir», insistió la sombra, «tus demonios o la luz, o alguien pagará el precio». Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, mientras apretaba los puños, sintiendo que la respuesta se acercaba. Podía oír el llanto del niño como una llamada a sus entrañas. Pero, ¿cómo salvarlo cuando ni siquiera podía salvarse a sí misma? Y entonces, en medio de la bruma,
oyó otro susurro, más tenue esta vez, un eco lejano que parecía provenir de las sombras del callejón. Esa voz resonó con el mismo miedo que la consumía. «¿Sofía? ¿Eres tú?» Era la voz de su amiga, retumbando como un recordatorio. Sofía sintió la tierra temblar a su alrededor. El aire se volvió denso y opresivo. ¿Era verdad? La pregunta colgó en el aire, y la incertidumbre se cernía como un velo. La sombra la observaba, disfrutando del tormento. «¿María?», preguntó, su voz un susurro roto. La figura del niño desapareció, y el callejón pareció exhalar una última verdad. Lo que se avecinaba era insondable, una elección que cambiaría todo. ¿Qué haría entonces Sofía? El silencio se apoderó del lugar, como un retador que mantenía a raya su esperanza, mientras su vida pendía de un hilo. Y justo cuando la oscuridad parecía estar a punto de tragársela, una luz tenue comenzó a brillar al final del callejón, prometiendo la salida y a la vez lo desconocido. ¿Sería su salvación o la puerta a un horror aún mayor? Sofía sintió la luz titilar, danzando como una promesa en la bruma que la rodeaba. Avanzó hacia ella, cada paso cargado de dudas e inquietudes. El aire se tornaba cada vez más pesado, y el llanto del niño se desvanecía, dejándola con un vacío que retumbaba en su pecho. «María», repitió, como si decir su nombre pudiera desatar los nudos que la mantenían atada a la desesperación. La luz se intensificó, y a medida que se acercaba, vislumbró lo que parecía una figura emergiendo de la penumbra. Al principio era solo un contorno, pero pronto fue tomando forma. Sofía contuvo el aliento cuando la figura de María se materializó ante ella, como un fantasma íntegro de su pasado. «Sofía», dijo con una voz suave pero temblorosa, «¿por qué has venido?» Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. No sabía si esa era la salvación que había esperado, o el último encuentro antes de que todo se desmoronara. La sombra en el callejón se agitaba, como una serpiente alimentándose de su miedo. «Te he buscado», respondió. La voz de Sofía era un hilo quebradizo. «Necesito entender, necesito saber». María hizo una pausa. La luz parecía parpadear, reflejando la lucha interna de ambas mujeres. «Las decisiones nos ataron aquí, Sofía, Sofía. No solo a ti, sino a aquellos que amamos. La culpa es un eco, un ciclo que nunca cesa mientras no enfrentemos lo que hemos hecho». El sonido del llanto del niño regresó en un susurro, resonando perturbador como una alarma en su mente. Sofía se sentía atrapada entre el deseo de liberar a su hijo y la necesidad de enfrentar su verdad. «No puedo perderlo», gritó, la desesperación retumbando en sus palabras. «Necesito saber cómo liberarlo». «La luz es solo el inicio», dijo María, su figura comenzando a desvanecerse. «Pero el precio de la verdad puede ser mayor de lo que imaginas». Los ecos de las decisiones pasadas pesaban como cadenas, y al mismo tiempo, Sofía sentía que la sombra la reclamaba, queriendo devorar su esencia. El aire se volvió más gélido y denso. «¡María!», gritó, su corazón latiendo frenético. «No me dejes aquí, no puedo enfrentar esto sola». La sombra, alimentándose de su angustia, se fue acercando. «Aquello que temes más es lo que necesitas enfrentar». La voz de María resonó en su mente como un eco lejano. «Debes elegir». La luz comenzó a desvanecerse y la sombra tomó forma, convirtiéndose en un torbellino de tentaciones y recuerdos. Sofía sintió cada lágrima no llorada, cada palabra no dicha retumbando en su memoria. «Mira hacia adentro, Sofía», insistió la sombra con un tono seductor. «Solo tú puedes liberarte de este tormento». De repente, un grito desgarrador surgió del callejón, uno que caló en su alma. Era el llanto de su hijo, resonante y apremiante. ¿Qué había hecho para llegar a este punto?
«Basta», gritó, sintiendo el dolor regresar en su pecho. «No puedo continuar así». Y en ese instante lo comprendió. La luz que había visto no era solo una salida, sino un espejo donde se reflejaba su propio miedo, su culpa, su deseo y su amor. La verdad ardía en su pecho. La sombra se transformó, revelando rostros desconocidos entre ellos, el de su amiga, el de su hijo, pero también personas que había descuidado a lo largo de su vida. Se sentía abrumada, y sin embargo, una chispa de determinación empezó a brillar en su interior. «Voy a enfrentar la verdad», declaró, su voz resonando poderosa entre el murmullo agitador de la sombra. La luz parpadeó intensamente, y el suelo bajo sus pies tembló de manera amenazada. Podía escuchar el eco del pasado retumbando en su mente, pero por primera vez decidió abrazar la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, una voz profunda y gutural emergió de las sombras. «¿Estás lista para pagar el precio, Sofía?» La oscuridad se convirtió en un abismo que la observaba conforme ella se acercaba a la luz. El sacrificio no es solo por el niño. El aire se volvió electrizado y las paredes del callejón empezaron a ceder. La verdad, la luz y la sombra, todo giraba en torno a ella, como un torbellino dispuesto a desatar un caos aún más grande. Sofía se encontró en la encrucijada, una elección que no podía eludir. ¿Qué oscuridad hubiese de confrontar y cómo podría revertir lo que había hecho? Justo cuando la claridad parecía a su alcance, un rugido ensordecedor resonó, y la luz se extinguió. Un profundo silencio se apoderó del callejón, dejando a Sofía en la penumbra absoluta, enfrentando su destino. ¿Estaría realmente preparada para lo que vendría? La oscuridad era un manto pesado que envolvía a Sofía. El aire frío la rodeaba y la ausencia de luz la abrazaba como un viejo conocido. La figura de María se había desvanecido, dejándola sola en su horripilante realidad. La angustia rellenó su pecho como una herida abierta. El llanto de su hijo resonaba más fuerte, un lamento que parecía surgir de las mismas entrañas del mundo. ¿Qué debía elegir? Sofía sintió cómo la sombra se deslizaba a su alrededor, disfrutando de su confusión. Ninguna decisión se presentaba clara. Cada paso que había tomado hasta ese instante había sido un eco de dolor, un reflejo de las decisiones que había evitado. Detrás de ella, un murmullo creció, un susurro colectivo que parecía surgir de las sombras, como si las almas perdidas estuvieran expectantes, observando su lucha. Fue entonces cuando un tenue brillo apareció a lo lejos, pero esta vez no era una luz de esperanza. Era un fuego, azul y frío, que danzaba entre las sombras de las paredes agrietadas del callejón. Cada palpitación del fuego parecía apretar su corazón. Sofía no tenía más opción que acercarse, sus pies moviéndose casi en contra de su voluntad. El fuego iluminó figuras grotescas proyectadas en la pared, sombras deformadas que se agarraban del suelo, expresando un terror que ellas mismas parecían no comprender. Sofía se sintió atraída por la llama, y a medida que se acercaba, pudo escuchar un susurro claro, como un lamento de advertencia. «Sofía», la voz rasposa la llamó, «ven y observa, elígete o te perderás para siempre». La tensión en su pecho creció mientras se acercaba al brillo helado. Ahí, en el centro del fuego, había un objeto brillante. Se trataba de un medallón. Fluctuaba como si contuviera la esencia de las almas atrapadas en su interior. Pero aquel objeto también parecía retorcerse, infundido con una energía oscura que la llamaba a sí misma. Su mano se extendió, temblorosa, y, cuando tocó el frío metal, una visión la invadió. Imágenes crueles de su pasado la abrumaron, decisiones que había tomado, rostros de aquellos a quienes había herido, y cada lágrima que había derramado, todas desfilando ante ella como un juicio cruel.
Esto es lo que viste cuando elegiste, susurró otra voz entre la multitud de lamentos. Cada elección, cada dolor, cada vida marcada por tu falta. Sofía gritó en silencio, intentando aferrarse a su cordura, pero el medallón era feroz y absorbía cada pedazo de su angustia. Sabía que, si lo mantenía, podría llegar a comprender los secretos que la habían mantenido presa, pero también era un llamado a la oscuridad, a una verdad de la que había estado huyendo. Las sombras comenzaron a acercarse, y en su rostro, Sofía pudo discernir rostros familiares. Su hijo, su amiga María, incluso aquellos a quienes había dejado atrás. Era un ejército de remordimientos que clamaban, buscando liberación a través de su elección. El fuego a su alrededor crepitaba, y un aire denso llenó el espacio. Sofía sintió que el tiempo se detuvo. Tenía que decidir, tomar ese medallón y enfrentar lo que había hecho, o dejarlo, liberándose del peso pero condenando a su hijo a seguir sufriendo. El grito de su hijo resonó nuevamente, una súplica desgarradora que atravesó su corazón. Era un llamado claro, una decisión urgente. Y justo cuando estuvo a punto de alzar el medallón, su cuerpo se paralizó. Una sombra enorme, la más oscura que había visto, emergió del fuego. Una figura desconcertante, con luces titilantes que se asemejaban a miles de ojos observándola. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo, Sofía?, preguntó la sombra con una voz profunda. La verdad viene con un precio que no podrás pagar. Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad más oscura, una que podría consumirla completamente? El medallón brilló intensamente, palpitando como un corazón vivo, mientras la oscuridad la envolvía. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro, y una nueva realidad comenzó a desplegarse ante ella. Pero, ¿qué sucederá cuando las sombras revelen su secreto más profundo? La negrura no tenía límites, y Sofía sintió que flotaba en un vacío sin fin. De repente, fue arrojada hacia un paisaje sombrío, una llanura desolada con un cielo gris que parecía aplastarla. Notó que el medallón brillaba en su mano, pulsando como un latido acelerado. A medida que miraba a su alrededor, los ecos de llantos y murmullos la rodeaban, como un coro espectral que clamaba desde el abismo. Sofía no podía verle la cara a las apariciones, pero sentía su dolor profundo, un sufrimiento palpable que anestesiaba su propia angustia. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz temblando como si temiera la respuesta. La respuesta llegó con un viento gélido que susurró su nombre repetidamente. Sofía se estremeció. En el horizonte, una figura emergía entre la niebla. Era un anciano con una larga barba blanca que contrastaba con el ropaje oscuro que lo envolvía. Sus ojos parecían ver más allá de lo real. Y su mirada la caló hasta los huesos. Has cruzado el umbral, Sofía. Este es el lugar donde las leyendas cobran vida, donde lo que temías y lo que has olvidado convergen, dijo el anciano, su voz reverberando como un eco en la llanura. ¿Leyendas?, repitió Sofía, sintiendo cómo unos escalofríos subían por su espalda. ¿Las leyendas de Tlaxcala y Oaxaca? Las historias de dolor que se transmiten de generación en generación. Aquí, tus decisiones pasadas se entrelazan con las sombras de tus remordimientos. Con un gesto de su mano, el anciano hizo que el viento soplara con fuerza, trayendo consigo imágenes distorsionadas. Sofía vio a su hijo, pequeño y desamparado, acurrucado entre sombras, llamándola desesperadamente. «Mamá, ven», decía con una voz que desgarraba su corazón en pedazos. «Ellos están atrapados, como tú. Las decisiones que hiciste los sellaron a este destino, Sofía», dijo el anciano mientras su expresión se volvía profunda y sombría.
Tienes una segunda oportunidad, pero no sin un precio. Las palabras del anciano reverberaron en su mente. ¿Qué precio podía ser lo suficientemente alto como para redimir su alma? Su corazón latía frenéticamente. La verdad que había eludido durante tanto tiempo se volvía ineludible. El anciano extendió su mano, y en su palma había un pequeño objeto, una piedra oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Este es un fragmento de tu historia. Si decides usarlo, traerás de vuelta a aquellos que has perdido, pero perderás parte de ti a cambio. No habrá vuelta atrás. ¡No!, gritó Sofía. «No puedo perder más de lo que ya he perdido». El anciano sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo, sino de entendimiento. Lo que cada uno considera su pérdida es diferente. A veces, sacrificar algo, incluso de uno mismo, es lo único que puede traer la salvación. Mientras susurros continuaban envolviéndola, Sofía sintió la presión del medallón en su pecho. Cada pulsación era una demanda, un llamado a la acción. Con un profundo aliento, Sofía miró al anciano. En su mirada encontró una mezcla de compasión y desafío. Había llegado a un punto sin retorno, donde sus decisiones definirían su destino y el de su hijo. «Está bien, si debo arriesgarme, lo haré», declaró, con una determinación febril. Pero en ese instante la tierra tembló. Desde las sombras emergieron figuras etéreas, rostros conocidos y desconocidos, todos clamando por su atención. Las voces se unieron en un clamor ensordecedor, cada una exigiendo a Sofía que eligiera, que decidiera de una vez. Las sombras se acercaban, y con cada paso sentía la presión de sus historias, de sus desgracias. Cientos de ojos miraban, exigentes, y mientras el tiempo se doblaba a su alrededor, Sofía se dio cuenta de que su elección ya no era solo personal, era un suicidio colectivo o una redención. La oscuridad se arremolinó alrededor de ella, y con el corazón palpitante supo que su elección iba mucho más allá de la salvación de su hijo. Era un riesgo que podía abrir una puerta a un horror inimaginable. El anciano la observaba, impasible, mientras la luz del medallón se volvía más intensa. Pero justo cuando debía decidir, un grito desgarrador rasgó la atmósfera. Una figura emergió del alboroto. Era su hijo, con una mirada de desesperación que lo decía todo. Sofía comprendió. Si no actuaba ahora, perdería para siempre. Y en ese momento, todo se detuvo. La llanura crujió bajo sus pies. ¿Qué pasará ahora que las sombras han comenzado a reclamar lo que es suyo? El aire se volvió espeso y denso, como si la tierra misma supiera que el tiempo se había detenido. Sofía, paralizada por el terror, sintió cómo las sombras se cernían sobre ella, como depredadores al acecho. La figura de su hijo brillaba con un resplandor tenue. La desesperación reflejada en sus ojos le daba vida a la angustia que había sentido durante todos esos años. Imágenes de su vida comenzaron a aflorar a su mente, momentos de felicidad y risas, pero también de arrepentimiento y dolor. Las voces clamaban, resonando como un eco de lo irremediable. Sofía se sentía empujada a actuar, y aunque el medallón aún brillaba intensamente, una parte de ella se aferraba a la duda. ¿Qué perdería exactamente si tomaba esa decisión? El anciano, viendo la lucha interna de Sofía, la invitó a acercarse con un movimiento de su mano. Sofía dio un paso adelante, sin estar del todo segura de su elección. De repente, un grito ensordecedor salió de la multitud de sombras, tantas que parecían formar un tejido de horror palpable. Una voz entre todas resonó con claridad. ¡Mamá! Sofía sintió que su corazón se detenía. «No puedo», murmuró, tornándose una súplica dirigida al anciano.
«¿No puedes o no quieres?», respondió él, su voz un susurro que se mezclaba con los ecos de sufrimiento. La vida es una cadena de sacrificios, y este podría ser el más grande, Sofía. Solo tú decides el camino que seguirás. Con cada segundo que pasaba, su hijo tambaleándose en la oscuridad parecía desvanecerse más y más. Sofía pudo sentir el frío abrumador del arrepentimiento aferrándose a su pecho, y en un estado de alta tensión pudo discernir la verdad. La decisión no solo era sobre su hijo, sino sobre el destino de todos aquellos ligados a la historia que ella había creado. La figura del anciano se tornó más ominosa a medida que las sombras danzaban a su alrededor. Era como si el tiempo hubiera cambiado su naturaleza misma. Las luces y las sombras comenzaron a entrelazarse en unas figuras grotescas que se abalanzaban hacia ella. Sofía, asustada, decidió que necesitaba entender antes de intentar cualquier acción. «¿Qué me llevará a la redención?», preguntó, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con la determinación. «Comprender el pasado, aceptar lo que hiciste y lo que te hizo ser quien eres hoy. Pero cada revelación tiene un costo. ¿Estás lista?», dijo el anciano, su voz más fuerte y profunda. La luz del medallón se intensificó, iluminando por un instante los rostros de aquellos atrapados en la oscuridad. Su madre, su padre, amigos que nunca más regresaron. Era un mar de memorias al que siempre había temido enfrentar. La verdad era que había construido sus muros, los había erigido con la culpa, el miedo y el dolor, y ahora eran las mismas sombras que la atrapaban. Sofía sintió la presión abrumadora de aquellos ojos penetrantes, y el medallón comenzó a calentarse nuevamente, pidiéndole que eligiera. Sin embargo, la tensión en el aire era tan palpable que podía casi cortarla. En un último intento, estaba a punto de gritar «¡Basta!», cuando otra voz, más familiar que las demás, se elevó sobre el resto. «¡Sofía, no te vayas! ¡Sígueme!». Era su hijo. No era solo una invocación, era una promesa de esperanza que le exigía actuar. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Tomó la piedra del anciano entre sus manos, sintiendo su peso y la potencia en su interior. Sin pensarlo más, la levantó hacia el cielo. «¡Hazlo!», gritó, sintiendo el pegajoso aliento de la sombra cruzando su piel. Pero lo que no esperaba fue el eco, la reacción del mundo que la rodeaba al romper el silencio. El suelo comenzó a temblar y las sombras se agitaron frenéticas bajo la luz que emanaba. Sofía miró al anciano, que la observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. «¡Que venga lo que tenga que venir!», gritó la mujer, apretando los dientes. El anciano sonrió, pero su mirada se endureció. Las sombras comenzaron a disolverse, pero no sin dejar un intenso grito que retumbaba en el aire. Sofía podía sentir que había abierto una puerta. De repente, una ráfaga de viento la empujó hacia atrás, y la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. Los murmullos crecieron en intensidad, y cada cara oscura parecía una herida abierta pidiendo atención. Mientras la luz del medallón se extinguía parcialmente, un nuevo temor se apoderó de ella. La saga de horror que había desencadenado no quería ser contenida. En el abismo, una figura oscura emergía, más grande y amenazante, y el último grito del anciano resonaba. «Tu decisión acaba de liberar algo mucho peor». Sofía sintió que una nueva tormenta se acercaba, y un pánico helado le erizó la piel. La condena, el sacrificio y la redención ahora parecían una trampa. ¿Quién realmente saldría bien parado de este enfrentamiento con su pasado? Las sombras comenzaron a retorcerse, como serpientes desatadas en un océano de miedo. Sofía sintió cómo la bruma oscura se apoderaba de su mente y de su corazón, empujándola a recordar aquellos momentos que había enterrado con tanto fervor. Las risas de su hijo resonaban en su cabeza, pero ahora distorsionadas, convirtiéndose en un eco tenebroso lleno de dolor. Las criaturas emergían del abismo, tomando formas familiares, distorsionadas, como visiones de un pasado que nunca había querido enfrentar.
Su madre, con ojos tristes y vacíos, extendía la mano. Su padre, presente pero ausente, con un gesto que hablaba de traición. «Sofía, ¿por qué nos abandonaste?», resonaba en sus oídos, haciendo eco de lo que siempre había temido. La figura oscura que se alzaba frente a ella era imponente. Su forma, oscura, pulsaba con energía maligna que parecía extraer la luz de su alrededor. Cualquier opción de retroceder se desvanecía a medida que el viejo anciano se colocaba a su lado, su rostro ahora un reflejo de lo inevitable. «No puedes escapar de lo que has creado», dijo con un tono grave. «Esta es la confrontación que has evitado». Sofía, con el medallón aún en mano, sintió cómo el calor se desvanecía de la piedra, y la desesperación comenzó a apretarle el pecho. Cuando todo parecía estar perdido, una chispa de determinación se encendió en su interior. Si había liberado la tormenta, entonces debía aprender a dominarla. «¡Basta!», gritó con fuerza, su voz resonando entre las sombras. «No me llevaréis con vosotros». Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, intentando recordar las palabras de su hijo, aquella promesa de esperanza. «Sígueme», había dicho. Significaba más que solo seguir a una sombra. Era un llamado a encontrar su propio camino, a enfrentarse a su propio miedo. Con una decisión renovada, levantó el medallón una vez más. De repente, al abrir los ojos, la figura oscura estaba más cerca. Su aliento helado alcanzó a Sofía, quien sintió un escalofrío recorrerle la columna. Las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, como un torbellino de paz y caos, y en un instante comprendió el secreto del anciano. «¿Qué costo estoy dispuesta a pagar?», murmuró, mirando el medallón, sabiendo que la respuesta estaba al alcance de su mano. Una risa resonó, retumbando dentro de su cabeza como un tambor. Era el eco de aquellos que había perdido, aquellos que siempre habían estado allí. Y entonces una voz profunda y sibilante emergió de las caras grisáceas que la rodeaban. «¿Crees que tienes poder sobre nosotros? Tus decisiones anteriores son los grilletes que te atan aquí». Sofía sintió cómo la desesperación la invadía, pero se aferró con fuerza al medallón. Las sombras parecían ansiosas, esperando su siguiente paso. En volutas de oscuridad inclinaron sus formas, como aves de presa preparándose para el ataque. Mientras comenzaba a entender la verdad detrás del sacrificio, sintió que la luz del medallón, aunque opaca, comenzaba a brillar de nuevo. «No soy lo que temes», exclamó, desafiando a las sombras. Al pronunciar esas palabras, una onda de energía comenzó a expandirse, abriendo un pequeño camino entre las sombras. Vio a su hijo al final, esperando, sonriendo. Pero la figura oscura se abalanzó, entrelazándose con el viento y arremetiendo contra ella con una furia inesperada. Un destello se irguió del medallón, golpeando contra la figura como un rayo. Pero el impacto no fue suficiente. La sombra se reagrupaba, más grande, más fuerte. Las paredes del tiempo y la memoria comenzaban a desmoronarse a su alrededor, y las voces de aquellos que había perdido se convertían en gritos de guerra. «¿Estás dispuesta a perderlo todo?», gritó la sombra, su voz resonante atravesando la bruma. El tiempo se ralentizó. Sofía, sintiendo que la carga del pasado se desvanecía y que el futuro se abría bruscamente ante ella, tuvo que decidir. Con un último aliento, sintiendo cada fibra de su ser se concentró en la luz que aún ardía y en la promesa de su hijo. La figura oscura dio un paso hacia adelante, amenazante, y en ese instante Sofía supo que el último sacrificio no sería solo suyo. Era una batalla por lo que aún podía salvar, una decisión que cambiaría el curso de su vida y de todos los que alguna vez amó. «Si tengo que perder, que así sea», susurró, «pero no sin luchar».
En ese momento de verdad, la oscuridad se abalanzó sobre ella y el grito de los que habían pasado resonó, atrapándola en un vals de horror. ¿Lograría alzar la luz en medio de tanta oscuridad? ¿O las sombras finalmente reclamarían su alma? Las respuestas, en el vuelo del terror, quedaron suspendidas en un grito ahogado. La oscuridad lo envolvía todo, pero en medio de esa negrura, Sofía encontró su impulso. La figura oscura se acercaba, pero el brillo tenue del medallón comenzaba a revivir. Con cada latido de su corazón, la luz pulsaba, como un faro en la tormenta. El eco de su hijo resonaba en su mente, y esas palabras se grabaron en su ser. «Sígueme». Era hora de seguir esa luz, de enfrentar sus miedos y abrazar su pasado. «Soy más fuerte que esto», gritó, su voz resonando con una nueva determinación. Los ecos de las sombras titubearon, y la figura oscura se detuvo, sorprendida por su valentía. Sofía alzó el medallón, ahora vibrando con energía, y sintió como una onda de luz lo envolvía. Un calor emanaba de él, expandiéndose en su cuerpo. Las sombras empezaron a retroceder, sus rostros se retorcían en confusión, y por un breve momento Sofía vio la verdad. No eran solo sus temores, eran las partes de ella misma que había enterrado. «Los que perdí están aquí porque les he fallado», dijo, su voz más firme. «Pero hoy me enfrentaré a mi responsabilidad, hoy voy a revertirlo». Las imágenes de su hijo y María se mostraron vivas en el medallón, dos luces brillantes que la guiaban hacia adelante. Con cada paso hacia esa figura oscura, Sofía estaba dejando atrás la culpa y el arrepentimiento. «¡Mamá!», clamó su hijo. Las sombras comenzaron a deformarse, incapaces de aguantar el poder de su luz. Con un grito de guerra, Sofía se lanzó hacia adelante, atravesando la oscuridad, usando todo lo que había aprendido para enfrentar lo inminente. La sombra, ahora vacilante, se transformó en un torbellino de gritos y llantos, pero Sofía se mantuvo firme. Con un último grito, liberó el medallón. «Esto es por ti», gritó, buscando el eco de su amor por su hijo. En un estallido de luz, la figura oscura se desintegró en 1000 pedazos y el eco se extinguió. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como un mal sueño que finalmente se disipaba. Bajo un cielo que ya no era gris, el sol dejó entrever su luz. Sofía se encontró de pie sobre un suelo renovado y claro, rodeada por imágenes de aquellos que había perdido. Podía sentir la paz envolverla. María apareció a su lado, una sonrisa suave en su rostro. «Has enfrentado tus demonios, Sofía. Te has redimido y ahora puedes seguir adelante». Un abrazo cálido y las sombras por fin se desvanecieron en la luz. Sofía sintió el viento de la tarde acariciar su piel. En el fondo de su mente, su hijo estaba a salvo, su risa un eco de esperanza. Volvió a mirar hacia adelante y supo que una nueva vida la esperaba. Había enfrentado sus miedos y aceptado su verdad. Era libre. El medallón, ahora opaco y suavemente iluminado, se disolvió en un brillo. Sofía sabía que nunca podría borrar el pasado, pero podía construir un futuro, no solo para ella, sino también para su hijo. Las leyendas de Tlaxcala y Oaxaca ya no contenían su historia, en cambio, eran parte de una lección atesorada. Y así salió del callejón, con cada paso llevándola hacia una nueva vida, donde el amor y el sacrificio compartido brillaban más que el miedo. Tu apoyo es fundamental en este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inuden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.